Nosotros abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Si tú no sabes dónde está Apocalipsis, vete al final de la Biblia y ahí lo vas a encontrar con toda seguridad. Si tú no tienes Biblia, Ángel, Ulrich te pueden acercar una Biblia, David te puede acercar una Biblia. Si tú no tienes alguna Biblia, puedes tener ahí la Biblia de papel que ellos te acerquen para poder leer juntos. Si tú la tienes en tu celular, con toda confianza, enciende tu Biblia, ¿sí? Lo importante es que podamos leer juntos Apocalipsis capítulo 2. Voy a leer en versión latinoamericana, en Biblia de las Américas, que es muy similar, la versión 60 que tú tienes. Y después voy a pedir a... ¿Quién trae NTV esta mañana? Levante su mano. ¿Alguien trae NTV ahí en su Biblia? Le voy a pedir a Gama, te voy a pasar el micro, Gama, ahí desde tu lugar, guíanos en la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 2, en la porción misma que yo voy a leer, que es del versículo 12 al versículo 17, ¿sí? Del versículo 12 al versículo 17. Leo primero en versión 60, después Gama nos dirige en Nueva Traducción Viviente. Sígame por favor con tu vista. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas de los ídolos, fiestas idolátricas, y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, vamos a escuchar Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 al 17, Nueva Traducción Viviente. Por favor, Gama. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esta misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Amén. Palabra del Señor. Muy bien, tenemos el video. Quiero pasar este siguiente video. Me gustó mucho lo que hace este ministerio de presentarnos cómo es la ciudad en la actualidad y llevarnos a la zona arqueológica de Pérgamo. Así que vamos a ver el video, por favor. En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo.
Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio, y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. Muy bien. Está mandando este tercer mensaje incómodo Jesús a la iglesia que vive en una ciudad llamada Pérgamo, ¿sí? Y seguramente Pérgamo te suena a una palabra conocida o habituada para ti, ¿verdad que sí? ¿A qué te suena Pérgamo? Pergamino, claro. Y de ahí viene precisamente la palabra pergamino, ¿sí? Porque Pérgamo, como lo acabas de escuchar, y si tú puedes ver las imágenes en internet, tenía la segunda biblioteca más importante después de Alejandría de todo el Imperio Romano. Algunos creen que esa biblioteca de Pérgamo tenía 200,000 volúmenes de diferentes obras. Es decir, Pérgamo era una ciudad altamente cultural. Yo no sé si has ido a alguna biblioteca aquí en México que de repente te ha asombrado, ¿sí? La Biblioteca Central, por ejemplo, de la UNAM, cuando tú entras a la Biblioteca Central, hay un elevador y hay muchísimos pisos a los cuales tú puedes consultar todas las obras de todas las ciencias, de todas las disciplinas, de todas las áreas. De hecho, tú ves en las fotografías de la UNAM que el edificio de la Biblioteca Central es como el emblema, ¿sí? Porque obviamente también tiene murales muy famosos e importantes, como el emblema de lo que es la universidad. Pérgamo tenía la segunda biblioteca más importante de todo el Imperio Romano. Cerca de 200,000 volúmenes, como te lo digo, existían en esa biblioteca. Ahora, Pérgamo, como ya te diste cuenta en las imágenes, estaba en una montaña, ¿sí? O sea, la ciudad estaba en una montaña, por eso tiene una arquitectura realmente llamativa, porque no estaba, a diferencia de Esmirna, como lo vimos, y Éfeso, en una parte de llanura, sino en la montaña. Pérgamo tenía también como un contraste entre lo intelectual y lo idolátrico, ¿sí? Porque ahí tenía algunos templos fundamentales e importantes. Tenía templos para muchos dioses, pero especialmente eran los más importantes el templo de Asclepio, ¿sí? Lo apunté para que no fuera a confundir el nombre. Asclepio. Y por supuesto, este dios famoso, Josué, Nuri, Isabel, podrían decirnos acerca de esta deidad de Asclepio, porque los romanos lo conocían como Esculapio, que era el dios de la medicina. De hecho, en el templo, ahí se encontraba en Pérgamo, estaba la imagen que el día de hoy nosotros seguimos conectando con la medicina. ¿Cuál es el escudo de la medicina? ¿Alguien lo recuerda? Claro, en una columna, una serpiente. Ahí están los emblemas en Pérgamo. De hecho, tú ves, y hay algunas edificaciones que todavía tienen ese emblema. Entonces, ahí se encontraba como el lugar principal de adoración, pero ahí también se encontraba el templo principal y enorme donde él estaba sentado en un trono, Zeus.
¿Alguien ha escuchado algo acerca de la divinidad Zeus? Levante la mano. No les voy a preguntar qué, no se preocupen. Pero, sí, porque ya nadie la quiere levantar, ¿no? Así dice, no, capaz que ahorita me pregunta. No se preocupen. Zeus, ustedes saben, era el dios principal de todo el Olimpo griego, ¿sí? O sea, era la deidad principal, era el dios más poderoso de todo el Olimpo griego. Y ahí en Pérgamo también se encontraba su santuario principal. Ahí se encontraba en la entrada, la fachada esculpida, ya hoy en día no existe, pero tú puedes ver algunas imágenes ahí en el museo, en la zona arqueológica, que te asimilan o te simulan cómo se encontraba la fachada principal de este templo a Zeus. Pero no nada más tenía para divinidades Pérgamo, también ahí se construyó el primer templo en la zona dedicado al emperador Augusto. ¿Sí? Es decir, que Pérgamo, mira, qué interesante contraste, porque Pérgamo no nada más era una ciudad altamente cultural, ¿sí? Llena de conocimiento, llena de libros, llena de ideas. Pérgamo también era una ciudad idolátrica, porque tenía un montón de adoración a un montón de dioses, pero también ahí por primera vez se levantó un templo para Augusto como el emperador romano, y ahí se obligaba a que Señor y Salvador se ocupara como atributos a César. Así que todo judío, todo romano que vivía, y por supuesto todo habitante que vivía en Pérgamo, tenía también que adorar al emperador, tenía que rendirle culto. Entonces era una ciudad cultural, una ciudad politeísta, idolátrica, pero también una ciudad política, ¿sí? 3 cuestiones y 3 esferas desarrollaba Pérgamo. Pérgamo, de hecho, junto con Esmirna y Éfeso, eran las ciudades, y son las ciudades, en el mapa que te mostré domingos atrás, son las ciudades más grandes y opulentas de toda la región. De hecho, a Éfeso le peleaba muchas zonas importantes, y algo que yo les mencioné cuando estudiamos Éfeso es que Pérgamo era considerada como la capital política precisamente del Asia Menor. Así que ese es el lugar al que Juan le está escribiendo esta tercera carta. Dicho eso de entrada, me gustaría que regresemos al versículo 12. Viene la presentación, recuerda que y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿sí? Aquí viene la presentación de Jesús. Puedes subrayarla ahí en tu Biblia o puedes anotarla ahí en tus notas. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. No nada más tiene una espada, nos da las características de la espada, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la espada? Que tiene doble filo. No nada más es de un lado el que corta, sino tiene doble filo. Ahora, hay un pasaje muy conocido para decirnos cómo es la espada o qué características tiene la espada de doble filo. En su sistema de referencias en la Biblia, ¿los arroja alguna cita que no sea Apocalipsis ahí en sus Biblias? Muy bien, Hebreos 4:12, excelente. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Hebreos 4:12. Escúchame, por favor. Puedes buscarlo y puedes subrayarlo ahí en tu Biblia. Voy a leer Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ahora, atención, fíjate lo que hace la espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. ¿Podemos engañar al Señor? Podemos decirle al Señor, porque de repente levanten la mano los casados, los esposos. A ver, levanten la mano los esposos. ¿Qué tal cuando tu esposa está enojada?
no pasa, Jessica nunca se enoja, pero he visto en algunos de ustedes. Te mando un beso, mi amor. Ahora, cuando una esposa está enojada, de repente, ingenuamente, yo no sé por qué lo hacemos los hombres, preguntamos. ¿Qué preguntamos? Ahora ya nadie pregunta, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y escuchamos esa palabra dolorosa, enigmática, misteriosa, ¿no? Lúgubre. ¿Qué es qué? ¿Quién les enseñó a decir nada? No, nada. Y claro, para todo casado cuando escuchamos nada, y miren, hay algunos nerviosos, hay algunos maridos nerviosos. Nos ponemos nerviosos, ¿no? Porque el nada es corro, grito, me acelero, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué reacción tengo? O sea, le sigo preguntando, no, oye, en serio, se va a enojar, o sea, me hago el muerto, o sea, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer cuando escucho nada? Y de repente el nada no logramos descifrar lo que está pensando, lo que está sintiendo, pero ¿sabes? Contrario a lo que nosotros humanamente no podemos penetrar y entrar al corazón de una persona, a los pensamientos de una persona, a la médula de una persona, dice la palabra del Señor que Jesús, el que tiene la espada, ¿de qué? De doble filo, es el que escribe, el que nos conoce, el que entra profundo, el que no lo puedes engañar con nada. El que entiende perfectamente todo, el que sabe, conoce, porque nos hizo, dice su palabra en el Salmo 139, desde el vientre de nuestra madre. Él es el que conoce absolutamente todo, todo lo sabe, es omnisciente. Por eso dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Vamos a ver qué le dice a la iglesia. ¿Están listos? Recuerda que siempre la estructura después de la presentación, destinatario, presentación, siempre va a venir la primera parte, el reconocimiento, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en la estructura. ¿Dónde está el reconocimiento? Versículo 13. ¿Están listos? Vamos a ver qué hizo bien la iglesia en Pérgamo. Yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora, ¿quién? Satanás. No hay ninguna ciudad a la que Jesús se exprese de esta manera. Donde mora, ¿quién? Satanás. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. ¿Por qué le llama así a esta ciudad? Porque es la expresión y la referencia a esta ciudad. Hay muchos escritos de la época donde se ha señalado la idolatría y depravación en la cual vivían los habitantes de Pérgamo, ¿sí? Cómo es este contraste donde a veces en nombre del avance puedes ver las más grandes depravaciones de la vida. Yo le platicaba a un joven en esta semana que charlamos, la impresión que fue para mí cuando en la primera semana de bienvenida en la Universidad Nacional, ahí en la UNAM, yo venía de provincia y para mí fue impactante como un acto de bienvenida hicieron un performance. Y el performance era de que un muchacho salía de un edificio, una chica salía de otro edificio, él venía vestido de novio, ella con traje de novia,
y de repente tuvieron un diálogo acerca de libertad. Les estoy hablando que eso pasó hace 20 años, que yo estudié en la facultad. Imagínate lo que se puede ver hoy. Y empiezan a tener un diálogo acerca de este performance de la libertad, de la lucha de clases, de cómo despojar a toda la situación de la ignorancia. Y terminando, ella se agacha y le hace sexo oral al chico. Frente a 2,000 jóvenes que estábamos ahí. Y todos aplauden al término diciendo, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué obra! ¡Qué magnífico! Y yo decía, ¿dónde les enseñan a que eso es arte? ¿O dónde a alguien se le ocurrió que ese era el arte de expresar lo más profundo en el mundo? Yo pienso que Pérgamo, 2000 años atrás, es eso. El contraste de lo más brillante y lo más depravado. En la UNAM yo conocí a las mentes más brillantes con las que me he topado. Profesores académicos, compañeros que al día de hoy siguen siendo galardonados. Pero por el otro lado, vi las depravaciones más impactantes de las cuales he visto. Y Pérgamo, de repente el Señor le dice, ahí donde ustedes viven es la ciudad donde mora ¿quién? Satanás, donde tiene su trono. De hecho, hay algunos comentaristas que piensan que ese trono a Zeus, donde estaba el templo, es la referencia que está utilizando ahora Juan para decir, ese es el trono de Satanás, ese es el templo, esa vida idolátrica, ese lugar, esa manera en que ustedes viven en Pérgamo, ese es el lugar de Satanás. Hablábamos la vez pasada de alguna ciudad donde fuera complicado mantener la fe, la pureza. Y seguramente nosotros pensaríamos en las grandes ciudades, toda la depravación que puede tener las grandes ciudades. Alguien incluso decía Las Vegas, Ciudad de México, Guadalajara, ¿no? Bueno, aquí en México, pero seguramente en el orbe, ¿no? Holanda, Ámsterdam, habría tantas ciudades donde nosotros sabemos que hay tanta depravación y degradación del ser humano. Pero mira lo desafiante que es. Aún en medio de ese lugar tan complicado, fíjate cómo arranca el versículo 3. El que tiene la espada de doble filo dice, yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras. ¿Alguien ha pensado, no levante su mano, que Oaxaca es un lugar difícil para vivir? A mí me dio mucha tristeza enterarme semanas atrás que aquí en la colonia, ustedes saben que su casa donde vivo está a unas cuadras arriba, pero ya el crimen organizado cobra derecho de piso a algunos locales. Qué tristeza. Algo que pensamos que únicamente era en las ciudades más violentas y más peligrosas, ya llegó a nuestras colonias. Fija el precio de la tortilla, del pollo, controla la venta de alcohol, van haciendo sus tentáculos, entra a los sindicatos transportistas y uno dice, ¿en qué ciudad vivimos? Oaxaca, a pesar de que es un estado tan marginado, que es un estado tan pobre, es un estado de izquierda, es un estado rojo. Ciudad de México y Oaxaca son las dos únicas ciudades y las dos únicas entidades federativas donde se puede abortar de manera legal. ¿Lo sabías? Es un estado rojo. O sea, sí tengo mucha marginación, sí tengo mucha pobreza, pero hay algunos ideólogos que han tratado de permear ese tipo de política. Hay muchos políticos aquí en Oaxaca pertenecientes a estas corrientes y que de repente dices, qué lugar tan doloroso. ¿Por qué de repente el Señor permite esto? ¿Dónde está Dios en Oaxaca?
¿Qué no ve cómo está viviendo la gente? ¿Qué no ve la marginación en nuestro entorno? ¿Qué no ve la violencia? ¿Qué no ve la depravación? ¿Qué no ve cómo estas clínicas abortistas están creciendo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo al respecto? ¿Dónde está? Y algo que me impresiona del texto es que lo primero que le va a decir Jesús a la iglesia en Pérgamo es: yo sé dónde vives. No tengo que contarle a Dios de Oaxaca. Claro que oro por Oaxaca, claro que le pido su intervención por Oaxaca, claro que mi compromiso es: Señor, utilízanos para la bendición de esta ciudad. Pero no tenemos un Dios con los ojos cerrados, no tenemos un Dios distraído, no tenemos un Dios que no lee el periódico. Tenemos un Dios que sabe dónde vivimos. Los problemas, los desafíos, los retos, las luchas de nuestro entorno, de nuestra ciudad, los sabe, los conoce. ¿No sabe cómo es tu jefe? ¿No sabe cómo es tu vecino? ¿Crees que no sabe cómo es tu familia? ¿Crees que no sabe los desafíos que tienes todos los días? Dice el Señor: yo los conozco, sé dónde vives. Sé dónde vives. Ahora, en medio de donde vives, en el trono de Satanás, en esta ciudad tan depravada, en este lugar tan tétrico donde muchos cristianos seguramente escaparíamos, huiríamos, porque sabes, la tentación del creyente es a buscar hacer burbujas, ¿sí? Es decir, vamos a hacer comunidades. De hecho, ustedes han escuchado, por ejemplo, de las comunidades menonitas, ¿verdad que sí? Bueno, los menonitas precisamente es: vamos a separarnos y a aislarnos de toda la influencia maligna de nuestra sociedad. Y claro, muchos de nosotros desearíamos vivir de esa misma manera. Vamos a tratar de hacer una comunidad donde no tengamos influencia del mal, donde nos salgamos de toda esa influencia del mal. Pero algo que dice la Escritura es: yo reconozco que la iglesia en Pérgamo, en esa ciudad tan complicada para vivir, tiene dos características. ¿Cuáles son las dos características que tiene? Obsérvenlo en el versículo 3. ¿Guardaron qué? Fielmente mi nombre. Lo que dice NTV es: han permanecido leales a mí. ¿A alguien le gustaría tener un amigo leal? Levante la mano. Qué hermoso es tener un amigo leal, ¿verdad? O tener personas leales, fieles, que no importa qué está pasando en mi entorno y a mi alrededor, esa persona está con nosotros. Esa persona nos apoya, esa persona permanece, ya sea que tengamos opulencia o que tengamos escasez, ya sea que estemos en la salud o en la enfermedad. Esa persona se mantiene fiel, leal. Y eso es algo que está reconociendo Jesús a la iglesia en Pérgamo. Viven en la ciudad de Satanás, donde está Satanás el trono, y aún ahí pueden ser leales. ¡Wow! ¡Qué increíble es esta iglesia! Pueden tener el mismo templo de Augusto, el emperador, donde toda la gente va, se arrodilla y le dice Señor y Salvador. Pero cuando a ustedes les pregunta ¿por qué no se arrodillan a la iglesia en Pérgamo? Ustedes dicen: porque mi único Señor y Salvador es Jesús. Contestaba la iglesia en Pérgamo. Les podía esas declaraciones incluso costar la vida. A alguien le costó la vida, ¿verdad? Nos dice Juan. ¿A quién le costó la vida? ¿Cómo se llama? Antipas, mi testigo fiel, mi siervo. De hecho, el griego dice mártir. ¿Has escuchado esa palabra? Mártir, aquel que da la vida por una causa. Bueno, esa es la palabra que está utilizando Juan para hablar de Antipas.
Hay tanta gente que es tan fiel que puede dar la vida por mí, como Antipas, dice el ángel. Y no has negado mi fe. Rehusaste, dice NTV, te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas fue sacrificado. ¿Es fácil o es difícil negar al Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil o es difícil? A ver, vamos a hacer una encuesta rapidísima esta mañana en el Hospital de la Fe. Levante la mano, ¿quién cree que es fácil negar al Señor? Levante la mano, gracias. ¿Quién cree que es difícil negar al Señor? Y los demás que creen, pues hoy no vinieron creyendo acá al Hospital de la Fe. A ver, voy a volver a hacer la pregunta, ¿sí? Porque para que todos participen de la encuesta. ¿Quién cree que es fácil negar al Señor? Levante la mano. Ah, sí, ya cambia. ¿Quién cree que es difícil negar al Señor? Ok. Mucho debiera depender la óptica de donde nosotros lo vemos. Pero yo pienso inmediatamente en un hombre que a mí me gusta mucho leer en su relación con Jesús, porque me identifico en muchos episodios con él, que es Pedro. Y Pedro es un hombre que caminó, que fue llamado, enseñado y enviado por Jesús, ¿verdad que sí? Porque era uno de sus apóstoles, y no cualquier apóstol, era el líder de los apóstoles. Y él le dijo a Jesús: aunque estos 11 tibios te negaren, se avergüencen de ti, digan que no te conocen, te nieguen, no sean fieles, yo voy a permanecer fiel a ti, incluso hasta la muerte. Ay, Dios mío. Qué duro trato recibimos los bocones, ¿verdad? Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ni siquiera en tu vida. ¿Cuándo lo iba a negar? En unas horas, en una noche. No vamos a requerir, mira, 3 negaciones ni siquiera van a ser en tu vida, en todos los años que tú tienes, van a ser en una noche, Pedro. Y nosotros lo leemos en el Evangelio. Gente que le dice: no, hombre, si tú eres de ellos, porque hasta hablas como él. Chale, jefa, no, ¿cómo creen? No, yo no. Y le negaba Pedro. Dice la Escritura: qué fácil es negar que conocemos a Jesús cuando las cosas se ponen complicadas. En esta UNAM que les cuento, recuerdo a mi profesor de economía en el primer semestre, en el salón donde éramos como 150 alumnos, que preguntó: ¿hay algún, qué palabra utilizó? Para denigrar a alguien, ingenuo, tonto, alguna palabra así utilizó. ¿Hay algún ingenuo, tonto que aún vaya a los templos los domingos, aquí en la clase? Y yo así de... Mira, a mí me encantaría decirles aquí: no, yo me levanté con mi Biblia en mano y ahí compartí el Evangelio y les enseñé la buena noticia. Dios lo sabe. Me fui haciendo más chiquito en la silla. O sea, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la reputación está en juego, lo más fácil es negar. Lo más fácil es correr. Ay, de seguro tú eres ese fanático que va ahí, te hace nada más puro lavado de cabeza, puro lavado de mente, forra Biblia, chupa himnario. No, hombre, nada más vas a enriquecer a tu pastor. Es lo que siempre dicen, ¿no? O sea, eso es. Y cuando alguien te dice: no, yo no voy, ocasionalmente, en Navidad. O sea, es lo más fácil negar
negar esa parte, pero mira lo que dice la Escritura: te rehusaste a negarme, incluso cuando mataron a Antipas por causa de la fe. ¿Tú te imaginas esta iglesia? Esta es una iglesia fiel. Está viendo a su líder, a su pastor, ser muerto de una manera violenta. Hay algunas tradiciones, no lo dice la Escritura, pero hay algunas tradiciones donde dicen que metieron a Antipas en un toro de metal y ahí le prendieron fuego y lo cocinaron dentro de ese toro de metal a Antipas. Es algunas tradiciones, repito, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero ¿tú te puedes imaginar si eso fue verdad? Estás viendo al líder de la iglesia cómo está muriendo y te están preguntando: a ver, ahora sí, ¿quién conoce a Cristo? ¿Quién le dice Señor y Salvador? Y muchos esperaríamos que la iglesia haya dicho: no, yo ya no lo conozco. No, yo como Pedro, si perdona a Pedro me va a perdonar a mí. No, yo ni lo conozco. Pero dice la Biblia que aún viendo eso, la iglesia permaneció fiel. Qué increíble, ¿no te parece? Qué cualidades. Es una iglesia leal y es una iglesia que no niega a su Señor. Versículo 14, despértense por favor, atención. Pero, ahí viene esa palabra incómoda. Señor, íbamos tan bien. ¿Por qué Dios es aguafiestas? Diremos algunos, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ver nada más lo bueno? Ve mis virtudes, Señor, no veas mis defectos, no les hagas caso, son detallitos. Pero tengo muchísimas cosas contra ti. ¿Eso dice la Biblia? ¿Cuántas cosas tiene? Pocas. Y nosotros diríamos: pues si son poquitas, pues no les hagas caso, ¿no? Si son poquitas, ¿para qué entramos en detalles? No, hombre, haz como que no ves, ¿no? Haz como los policías. Váyase por allá, jefe, ¿no? Así como que me lo da por acá. Me han contado, ¿no? Todos me voltean a ver así como ¿qué le pasa al pastor? ¿No? Pero mira, este es un Dios, este es un Jesús que dice: pero, no son muchas, pero son importantes para mí. Aunque sean pocas, necesitamos trabajar en ello. No es que seas muy o poco pecador. Yo quiero trabajar en ti. Yo sé que muchos de nosotros nos animamos mutuamente cuando nos comparamos con alguien peor que nosotros bajo nuestro criterio, ¿no es cierto? O sea, dices: no, hombre, pues yo sí soy buen cristiano. Comparado con el Chapo Guzmán, no, hombre, yo estoy a un grado de ser arcángel. Claro, depende con quién nos comparemos. Pero mira al Señor. Son pocas, pero no las puedo pasar desapercibidas. Son pocas, pero tenemos que arreglarlas. Son pocas, pero a mí me importan. Alguna vez vi en un congreso a un predicador hablando de la santidad, que tenía un vaso de cristal. Supongan que este es un vaso de cristal y de repente en el vaso de cristal agarró con un gotero. Se veía turbulenta el agua, él decía que era el agua del baño. Quién sabe si la tomó del baño, pero se veía bastante turbulenta. Y con el gotero agarró esa agua turbulenta y le puso 2 gotitas al vaso de cristal. Obviamente se diluyó, lo agitó el vaso y hagan de cuenta que se seguía viendo igual. Pero se acercó al de la primera fila y le dijo: tómatelo. ¿Se lo tomó o no se lo tomó? En una de esas no vaya a ser del baño ¿no? Y le digo: no, pero no seas delicado. Si solo fueron 2 gotitas, ¿qué tiene? Y no es cierto, nosotros a veces así le hacemos al Señor. Señor, pues estos son pecaditos. Estos son detalles chiquitos en mi vida. Tómate mi vida, Señor, tómala.
¿Con esas 2 gotas, Eliel? ¿Con eso que tienes? Son pocas, pero son importantes, las tenemos que arreglar. Yo no las puedo obviar porque yo soy el que tiene la espada de doble filo, ¿verdad que sí? El que conoce, el que penetra, el que sabe mis pensamientos incluso, el que los conoce antes de que yo los pueda expresar. Por eso no me puedo hacer de la vista gorda, porque me interesan. Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el problema que el Señor tiene que tratar con Pérgamo? Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Dices, son muchos nombres, ¿verdad? En ese versículo. Ahí en su sistema de referencias, ustedes ya sabrían qué hacer. ¿Qué tendríamos que hacer en el sistema de referencias de la Biblia? Ahí vienen unos numeritos, seguramente en tu Biblia vienen unos numeritos, unas letras, y te están mandando a una cita bíblica. ¿A qué cita bíblica te están mandando? A números, claro que sí, a números. O sea, porque tendríamos nosotros que saber quién es Balaam y quién es Balac, porque es lo que está comparando. Atención, préstame atención, por favor. Lo que está diciendo Jesús, el que tiene la espada de doble filo a la iglesia de Pérgamo es: lo que yo tengo contra ti, lo poco que tengo contra ti es importante. Y es que tú estás tolerando que en tus filas, en tu grupo, estén los seguidores o los nicolaitas. ¿Y qué hacen los nicolaitas? Lo mismo que hizo la doctrina de Balaam con el rey Balac. Y ahí viene la referencia en la Biblia. Ahora, son muchos capítulos de Números, ¿verdad que sí? Porque te marcan ahí 3 capítulos. No los vamos a leer en esta hora por el tiempo, pero tú los vas a leer en casa. Resulta, te los voy a sintetizar, préstame atención por favor. Resulta que Balaam era un profeta, ¿sí? Y Balac era un rey de Moab. El pueblo de Dios ya está entrando a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Y ya está de repente tomando los primeros pueblos, las primeras ciudades, peleando, ¿sí? Y de repente los moabitas dicen, estamos viendo cómo el pueblo de Dios está arrasando con todos. ¿Qué podemos hacer? Y entonces Balac, el rey, que es un hombre inteligente, contrata a un profeta llamado Balaam y le manda con sus emisarios y le dice, te voy a dar esta fortuna, toda esta riqueza, tráiganmelo. Y entonces cuando llega el profeta Balaam con el rey Balac, le dice el rey, todo este dinero que te prometieron que te iban a dar, te lo voy a dar con una sola condición. Yo he escuchado que tú eres un hombre que a quien maldices, lo afectas, y a quien bendices, lo prosperas. Lo que yo te quiero pedir es subirte a la montaña y que tú maldigas al pueblo de Israel. Él le dice, pero yo necesito hacer sacrificios porque yo nada más voy a hacer la voluntad del Señor. Y entonces él hace los sacrificios y cuando sube a la montaña, de repente Dios le dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo los vas a maldecir si yo vengo con ellos? Y no los deja maldecir a su pueblo. Al contrario, los bendice. Y el rey Balac dice, oye, pero si yo te contraté para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Lo intentan 3 veces, 3 veces. 3 veces más dinero, más oferta, más ofrecimientos, más poder para que le lleguen al precio al profeta y los maldiga. Pero una y otra vez Dios dice, nadie puede afectar a mis escogidos, nadie puede ir en contra de las personas que yo respaldo y que bendigo.
Hago un paréntesis aquí. Pastor, ¿qué será que tengo que hacer? Porque esta mañana me fueron a tirar una gallina a mi puerta. Si está viva, haga un caldo y me invita. Si está muerta, ¿qué? ¿Ponernos a llorar de que vamos a ser objetos de maldición? ¿De que nos están haciendo brujería? Ninguna arma forjada puede prevalecer contra el pueblo del Señor. No te preocupes. Lee Números. Lee este relato, te va a parecer tan emocionante como hay personas que quieren maldecir y afectar al pueblo que respalde el Señor y cómo el Señor, como poderoso gigante, los cuida y los protege, ¿no? Así que no acepta el Señor, por supuesto, que le vaya mal a su pueblo, y Balaam no puede maldecirlos. Pero aquí viene el problema. Escucha, yo no puedo maldecirlos, no, porque le tendría que pedir permiso a Dios y Dios no quiere. Pero te voy a dar un consejo, rey Balac. Te voy a dar un consejo, rey Balac. Lo que tú vas a hacer es presentarle a los valientes soldados israelitas las mujeres más hermosas de Moab. Y ellos no se van a resistir. Y al término de que ellos no se resistan con estas mujeres, es cuestión de semanas para que ellos estén adorando a tus dioses y haciendo lo que ustedes quieran. Y como el Dios de ellos es un Dios celoso, que no tolera eso, los va a destruir. Mira cómo les cuenta el plan precisamente al rey Balac de Moab. Y eso es lo que hace. Números nos cuenta eso. Cómo relacionarse con estas personas trajo el debacle y una tremenda y feroz matanza de su pueblo idólatra del Señor. ¿Tú piensas que es inofensivo decir, no, pero es que esa persona, relacionarme con él, con ella, hacer negocios con él, con ella, asociarme con él, con ella, no va a pasar nada? Hay que leer Números. Hay que leer cómo fue a esta nación. Así que de repente dice el Señor, dice Jesús, así también los nicolaitas están haciendo estas dos cosas, sacrificando, están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y están cometiendo actos de inmoralidad. Esas son las dos cosas que yo tengo contra ti, iglesia de Pérgamo. Lo mismo que le pasó al pueblo del Señor muchos años atrás en el desierto, es lo que te está pasando a ti. ¿Es verdad que eres leal? ¿Es verdad que eres fiel? Eres una iglesia muy fiel, extremadamente fiel, Pérgamo, pero no eres una iglesia santa. ¿Me escuchaste? Voy a volverlo a repetir, Hospital de la Fe. Eres una iglesia muy leal, muy fiel, pero no eres una iglesia santa. Te permites cosas de echarle unas cuantas gotas a tu vaso. Y eso yo no lo tolero. Y eso yo no lo permito. Las fiestas idolátricas, esto de comer lo ofrecido a los ídolos, se desarrollaban en las fiestas idolátricas en Pérgamo. Pero según algunos historiadores, no está el problema en si me como el tamal o no me lo como, ¿no? Del altar del Día de Muertos. No, ese no es el problema.
El problema es la convivencia que se desarrollaba en torno a: órale, compadre, ¿qué no eres hombre? Tómate esta conmigo. Pues estamos aquí en la fiesta del pueblo, ni modo que no. Ay, no seas así, éntrale, nadie se va a enterar ahorita que no vino quien te pega. Qué fácil es bajar el estándar. Qué sencillo es decir: bueno, pues todo sea por cerrar el trato, todo sea por hacer el negocio, todo sea porque me compre, todo sea por abrir puertas, todo sea por un nuevo trabajo, todo sea por permitirnos esto. Te quiero preguntar, amado Hospital de la Fe, quiero ir terminando. Te quiero preguntar, ¿cuál sería hoy la ciudad donde está el trono de Satanás? ¿Cuál sería hoy la ciudad o el lugar donde vive Satanás? Que tú digas: ese lugar es peligrosísimo para vivir, para mi fe. No, hombre, ahí yo seguramente no podría vivir. No hay ni templos evangélicos ahí. ¿Cuál sería? Mira, ¿sabes qué pensaba en esta semana? Que a lo mejor hoy hay muchas ciudades que tienen pros y contras. Oaxaca tiene pros y contras. Ya lo hablamos al inicio. Pero ¿sabes cuál yo pienso hoy que es la ciudad de Satanás? La ciudad virtual, la aldea global, decía McLuhan, en la cual nosotros vivimos hoy. El internet, ojo, y no estoy condenando como años atrás se condenaba la televisión, la radio. No estoy diciendo que sea malo que cancelen el internet mañana. No estoy diciendo eso. Yo creo que si tú lo empleas correctamente va a ser de beneficio, provecho, bendición para tu vida. El problema es que la iglesia de Pérgamo decía: pues ¿qué tanto es tantito? Yo sigo siendo fiel a Dios. Pues aunque no seas, soy fiel, pero no soy santurrón. ¿Has escuchado eso? No, yo soy creyente, pero no idólatra, ¿no? Y de repente lo utilizamos como pretexto para permitirnos ciertas cosas. Muchos de nosotros podemos decir: voy a ser fiel al Señor, no lo negaría. Pero a lo mejor muchos esta semana consultaron sitios pornográficos cuando nadie los estaba viendo y después borraron el historial. Muchos de nosotros a lo mejor vimos series que seguramente había escenas donde decías: si Jesús estuviera sentado aquí a mi lado, yo no estuviera viendo esto. Muchos de nosotros tuvimos conversaciones, hicimos chistes de doble sentido, de morbo, picosos, colorados, que seguramente no se los diríamos a Jesús. Y ese es el problema de Pérgamo. Pérgamo es una iglesia que puede ser fiel, pero que no busca la santidad, que la ha descuidado. Y el llamado para nosotros como Hospital de la Fe es saber que eso tiene que cambiar. Versículo 16, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Y dijimos que el arrepentimiento quiere decir dos cosas. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, arrepentirse quiere decir cambio de dirección. Voy caminando yo hacia acá, me giro y empiezo a caminar hacia el Señor. Estoy siguiendo de mala manera todo lo de mi carne. Arrepentirse es girar y empezar a seguir todo lo que el Señor quiere para mi vida. Eso es arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Pero en el arrepentimiento, en el Nuevo Testamento es metanoia, cambio de mente.
Cambio de mente, porque la mente es la que te va a dictar cómo vives, cómo actúes, cómo te desarrolles, cómo te comportes. Tienes que cambiar la mente y eso solamente puede venir a través de Cristo. Cristo ofreció que nos puede dar su mente. Él puede ayudarnos a vivir como Él, a pensar como Él, a hablar como Él, a caminar como Él. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada ¿de qué? De mi boca. Si tú no lo haces, dice el Señor, yo estoy dispuesto a pelear. Yo estoy dispuesto a confrontar esa realidad. Yo estoy dispuesto a hacer algo al respecto. Mi boca no es indiferente a lo que tú estás viviendo. Mi boca es una realidad que va a emplearse para poder cambiar esta realidad. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una recompensa, aquí viene. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. No es fácil caminar en pro de la santidad. Uno de mis autores favoritos se llama Chesterton y él da una definición hermosa de santidad. Creo que en algunas ocasiones se las he compartido. Si no, anótala. Dice Chesterton, santidad es exagerar lo que los demás descuidan. Lo voy a repetir. Santidad es exagerar lo que los demás descuidan. ¿En qué tenemos que ser exagerados? ¿Qué tal el tiempo devocional? No creo que sea así que digas tan crucial para vivir. Exagera ahí. No pasó nada hoy, no se cayó mi casa si no leí la Biblia hoy. Exagera. Medita la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra. No pasó nada si no oré hoy. Pues está bien nada más orar en los alimentos. Exagera. Agradece. Acércate al Señor. Búscalo. Pues es que esta película, esta serie, todos la están viendo, ni modo que yo no la vea. Exagera. Job dice, y para agradar a mi Señor hice pacto con mis ojos. Exagera. Estas conversaciones pues solamente son amistades de puro cotorreo. Exagera. El Señor está llamándonos a poder poner una norma diferente, la norma de Él. Por eso dice, va a haber al vencedor 2 premios. El primero, un maná escondido, ¿verdad? Es lo que dice. Le voy a dar el maná escondido. De hecho, la NTV dice, el maná que ha sido escondido en el cielo. Y me gustaría que lo anotes. Así como Jesús tiene referencias que Él es el agua de vida, así también Jesús es el nuevo maná, el pan de vida. ¿Sí? Entonces, al que venciere, al vencedor, va a tener la bendición de ser abrazado, cobijado y sustentado por Jesús. Y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Para lo de la piedrecita blanca, me llamó la atención que los miembros del jurado entregaban a un individuo juzgado una piedra, ¿sí? En los tiempos de Pérgamo, a alguien que se llevaba a juicio
se le entregaba de resultado una piedra, ¿sí? Una piedra. Podían ser de dos colores. Una piedra negra indicaba culpabilidad. Una piedra blanca indicaba inocencia. Si tú después de que fuiste juzgado te daban la piedra negra, tenías problemas. Pero después de haber enfrentado el juicio, si te entregaban la piedra blanca, eras absuelto. Hay como 5 o 6 ideas de lo que puede representar la piedra blanca, porque sabes, la piedrecita también estaba conectada para grandes banquetes de personas importantes. Mira cómo el mundo de la publicidad, Ulrich, siempre ha sido tan famoso e importante, porque antes enviaban las invitaciones personalizadas en una piedra, con tu nombre y tus datos fundamentales, para hacerte llegar y decirte: eres importante para nosotros y nuestro evento. Y esta dicen que puede ser otra alusión a la piedra. Tienes una invitación para estar conmigo, dice el Señor. Tu nombre aparece ahí en la invitación para el gran banquete de la vida y de la eternidad. ¿Con quién deseamos quedar bien en nuestra vida, amado? Que el Señor nos ayude no solamente a ser una iglesia fiel, sino a ser una iglesia ¿qué? No los escuché muy convencidos. Que el Señor nos ayude no solamente a ser una iglesia fiel, sino a ser una iglesia. Vamos mejorando. Vamos otra vez. La última y nos vamos. Que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, guíe, fortalezca y anime al Hospital de la Fe a no solamente ser una iglesia fiel, sino a ser una iglesia que Él nos ayude. Cierra tus ojos. Ven acá, Ángel. Con los ojos cerrados, quiero animarte a que pienses qué necesitas desechar de tu vida, que el Señor pueda denunciar que aunque son pocas cosas, pero están ahí. ¿Qué necesitas hacer? ¿En dónde necesitas exagerar? Qué emocionante recibimiento ha de haber recibido Antipas, ese mártir que llevó su vida al límite, sabiendo que el maná del cielo y la piedrecita blanca las tenía para la eternidad. Jesús quiere hacer eso en nosotros. Jesús quiere bendecir nuestra vida. Jesús quiere que nuestras vidas sean santas para Él. Señor del cielo, venimos a ti esta mañana pidiendo tu ayuda y tu intervención. Qué difícil es ser fiel en medio de esta ciudad física y virtual, influenciada por Satanás. Qué difícil. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, pero también ayúdanos a ser una iglesia santa, una iglesia que busca intensamente tu santidad, porque tú eres santo. No nos dejes amoldarnos a los estándares de este tiempo. Queremos ser una iglesia que provoca una diferencia, una iglesia que se distingue
en su manera de hablar, de actuar, de pensar y de vivir. Déjanos exagerar para buscar tu santidad todos los días. Solos no podemos. Necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor.